Ay, que me quita. Son dos libros muy distintos, porque uno es una novela... Palabra de Caín es una novela ¿Y el otro? El diálogo de la agonía es una obra de teatro. Ya sabéis cómo es esto, que igual que en la profesión de actor, de pronto pasas mucho tiempo, a lo mejor pasas semanas sin trabajar y de pronto coinciden varios proyectos a la vez, ¿no? Pues esto ha pasado así. Llevaba como 2 años moviendo estos textos y de pronto este año pasado coincidió que 2 editoriales se interesaron cada una por uno y coincidió que el mismo mes, en octubre, salieron los 2 físicamente ya y ya se mostraron en las librerías. El diálogo de la agonía se hizo la presentación en Mérida en octubre, justo cuando salió el libro. Fue una presentación así muy bonita. ¿Por qué Mérida? Pues porque la editorial es de allí, es emeritense, es de Extremadura, y la editorial de Palabra de Caín es vasca, se llama Iría. Y luego ya aprovechamos, en diciembre hice la presentación en Madrid, en la librería Bercana de Palabra de Caín, y hace una semana hicimos la presentación en Fuente Taja, en Madrid, del diálogo de la agonía. Bercana muy interesante, además unas propuestas, cantidad interesantes siempre, ¿no? Arriesgadas también. Muy arriesgadas. ¿Está toda en la zona de Chueca? Sí, está en la calle Hortaleza. En la calle Hortaleza, efectivamente. Y que luego además lo que pasa también con estos libros, pues lo típico con los libros que salen en editoriales pequeñas o alternativas, que encontrarlos físicamente, como siempre la visibilidad es el problema, ¿no? Entonces encontrarlos físicamente en las librerías no es fácil, entonces muchas veces hay que ir a unas librerías determinadas. En este caso Palabra de Caín se puede encontrar en Madrid en la librería Bercana, en la Casa del Libro se puede encontrar muchas veces siempre que el lector haga un esfuerzo y le encargue, hasta en eso hace falta que el lector se lo pelee por encontrar el libro, y el diálogo de la agonía se puede encontrar también en la Casa del Libro y sobre todo en Fuente Taja. Además un lujo, ¿no? Haber presentado el libro en Fuente Taja, nene, no es algo que todo el mundo puede hacer, ¿eh? Bueno, la verdad es que no tuve ningún problema con ninguna de las 2 librerías, fui a hablar con ellos y la propuesta les gustó. De todas tus actividades, la de escritor debe de ser la más difícil de plasmar, ¿no? Como que... Sí, es curioso que lo que hablaba el otro día, que parece que lo más difícil, después de lo más difícil, que es el hecho de escribir una obra interesante, ¿no? Tener algo que contar y escribirlo. Luego parece que lo difícil es llegar a publicarlo, pero luego resulta que después de publicarlo, lo difícil es que eso trascienda, que eso se lea, ¿no? Claro. O sea, que eso el lector se entere que existe ese libro. ¿Cuándo nacieron estos libros? ¿Los 2 juntos? No, además son textos desde hace años, ¿no? Palabra de Caín puede ser un texto de ahora 5 años. Y el diálogo de la agonía es del 97. Del 97. Es un texto bastante antiguo que además de pronto ahora tiene una actualidad. O sea, de pronto viene por aquello de la memoria histórica, porque parte de la historia lo que cuenta es la desaparición de una persona durante la Guerra Civil. Y entonces de pronto cobra ahora una actualidad no buscada, ¿no? De todas formas, tú buceaste mucho en tu historia, en tu biografía para escribir este libro, ¿no? El diálogo de la agonía surge con una conversación que tengo con mi madre hace muchos años, cuando mi madre me cuenta la noche que pasó en el hospital cuidando a mi abuela en plena agonía, ¿no? Y el modo como ella me lo cuenta es lo que inspira este libro, porque cómo habla esa gente mayor, esa gente de otro tiempo, en la que mezcla los verbos y de pronto te está hablando en presente de un pasado, pero parece que te lo está contando, o sea, parece que lo está volviendo a vivir en ese momento, adoptando el personaje suyo y el de la otra persona que le está narrando cosas de su vida o de su pasado. Entonces, de pronto era una idea absolutamente teatral. También es un poco como una obra de misterio, ¿no? Porque se está contando la historia de una familia llena de secretos que se van desvelando a trocitos, y cada uno de los personajes que participan lo cuenta de una manera distinta, ¿no? Claro. Y eso también era lo interesante, las diferentes visiones, para llegar a entender finalmente el espectador o el lector es el que tiene que una hacer... única historia con distintos puntos Además de vista. es curioso porque es un texto dramático, porque realmente es una obra de teatro, pero tal y como lo estás contando, de fácil lectura para la gente que no está acostumbrada a leer teatro, porque es una novela realmente, ¿no? También es un tema que es curioso, porque he estado hace poco haciendo un taller para bibliotecas de teatro contemporáneo para la comunidad. Entonces la idea del taller era leer teatro, ¿no?
la posibilidad de ver el teatro como un hecho literario antes que como un hecho teatral simplemente, ¿no? Entonces, este libro, de alguna manera, ¿Te ha salido así? O sea, recoge eso, o sea, la idea de que primero es un libro, es una obra literaria que se puede leer, por tanto, claro, y después tiene esa visión teatral, esa posibilidad de teatralizarlo, claro, pero ante todo es una obra literaria, igual que una novela o tal. O sea que ya de por sí está completa, digamos, con que haya un lector. Exactamente, claro. Luego es un Además, otro paso más. con la diferencia que tiene el teatro o un guión cinematográfico, en el que si tú lo lees, tú ves tu visión y haces tu visión y tu versión de lo que lees. De la otra manera, si tú vas a verlo representado, siempre va a ser la lectura o la versión del director de turno, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera va a ser mi versión, ¿no? Ya, ya. O sea, Pero estamos hablando mucho del diálogo de la agonía y nos estamos dejando palabras de Caín. Palabra de Caín. La pregunta más sencillita y más utópica que te haría es: ¿el Caín que lleva dentro todo ser humano está aquí reflejado o es un Caín yo creo que específico? va más allá, es un Caín más específico. Utiliza el mito de Caín y Abel dándole la vuelta para... No es lo tópico que se suele utilizar el Caín del malo de la película que mató a Abel o del malo del país que se carga a un hermano al otro, que eso está muy usado, ¿no? En este caso la idea era mostrar una relación de amor-odio, utilizando esa unión de Abel y Caín, en la que no se sabe si esos dos personajes que se aman y pelean y luchan por ese amor y por esa obsesión que mantienen durante un periodo de su vida, ¿son hermanos realmente? ¿O simplemente es un juego con el lenguaje también, ¿no? En el que la unión emocional de pronto te convierte en hermano también de la otra persona, ¿no? No es una cuestión solo de sangre, ¿no? Es una cuestión también de convivencia. El mito y el símbolo del bien y el mal, el yin y el yang, el bueno y el malo, que al final claro. a postre sí, se funde todo. En esta historia no hay un bueno, no hay un malo, y desde luego Caín no sería el malo, ¿no? Ajá. O sea, Caín es un juego también que es algo que llevo trabajando desde hace mucho tiempo, es un poco mi fascinación con el lenguaje, ¿no? con las posibilidades expresivas del lenguaje, con el sentido real o figurado de las palabras, ¿no? Y eso lo llevo trabajando desde hace mucho tiempo literariamente como autor, ya sea en obras para niños como El ladrón de palabras. Eso te iba a comentar, que te has atrevido hasta con literatura para niños, ¿no? Claro. Bueno, para niños que perfectamente un adulto puede disfrutar. Pues, si os dais cuenta, ya los títulos, hablan de esa búsqueda, de esa experimentación con el lenguaje, ¿no? Es el diálogo de la agonía, palabra de Caín. Además, ya sabiendo lo podéis encontrar. Vamos a volver a repetir que nunca está mal saberlo. Pues el diálogo de la agonía lo encontráis en la librería Fuente Taja, que está en la calle San Bernardo, y en la Casa del Libro también. Y luego, Palabra de Caín, no sé si estoy aquí, Palabra de Caín, lo encontráis en la librería Bercana, que está en la calle Hortaleza. Ahí estamos. Y también en Casa del Libro, pero bueno, con la advertencia de que muchas veces hay que Pedro Antonio, como siempre un placer tenerte, de verdad un lujo y además con mucho cariño, que tú ya lo sabes, que esta es tu casa con K como siempre. No me quita